Hola amigos, ¿cómo han estado? Yo soy el pastor Sebastián López, soy su pastor y me alegra mucho poder estar con ustedes de nuevo compartiendo estas lecciones tan emocionantes. Y digo que son emocionantes porque nuestro Señor Jesús nos ha dado su revelación en su palabra y nos hace abrir los ojos para que podamos ver claramente el camino de la salvación y el camino de la perdición. Dios quiere que escojamos el camino correcto y para ello nos da las mejores herramientas para ser prudentes y diligentes. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es lo que Él quiere para ti, que veas la verdad y que tengas la vida eterna. Vivimos en un mundo cada vez más alienado, donde los engaños satánicos ya no son sutiles, sino que los estamos viendo venir de frente, sin ningún tipo de freno. Nuestra lección de hoy estudia dos engaños de los últimos tiempos. Engaños que llamativamente están anclados en el más remoto pasado, el espiritismo y la adoración al sol. El primero se remonta al jardín del Edén, donde el diablo sedujo a Adán y Eva con la idea de ser, ¿te acuerdas?, como dioses. Y para ello era necesario desobedecer y separarse del Señor. No habría consecuencias, decía él, seréis inmortales y no moriréis. Este engaño lo apreciamos hoy, no solamente en el mundo espiritista, sino también, escúchame, en el mundo científico. Pensadores como Yuval Harari, empresarios como Gates, Soros, fundaciones como el Foro Económico Mundial, los Bilderberg y otros, son solamente la punta de un iceberg que muestra un poder que emerge, que espera la llegada del Homo Deus. La tecnología, dicen ellos, es la herramienta que combinándola con el ser humano llegará a dar un nuevo paso determinante en la evolución humana, llegando a crear un hombre Dios. Por otro lado, desde que el mundo existió, como lo conocemos desde el diluvio, un gran poder apareció en la llanura de Sinar llamado Babilonia. Este poder místico enseña una religión falsa que oculta los principios divinos y se otorga a sí misma la autoridad celestial. Un sistema falso de adoración manipulado y pervertido que trata de solapar al mismo Dios y sus principios. Lo trata de apartar como creador, rechazando su sello en su ley, es decir, el sábado, e impone su propio día de adoración, el día del sol, al que por cierto adora. Como ves, hoy tenemos asuntos puntiagudos que tratar. Por eso te invito a que tomes tu Biblia, que tomes tu cuaderno y tu lapicera y te quedes con nosotros porque lo que vamos a hablar te concierne. A lo largo de mis años como cristiano nunca me cansaré de insistir en lo mismo. El diablo es un mentiroso y se ocupa de tener hechizado al mundo entero. Los pilares que sostienen el modo de pensar de esta tierra o son falsos o están manipulados por sus mentiras desde el principio de los tiempos. Apocalipsis 12:9 dice que Satanás y sus ángeles, los que fueron arrojados a la tierra con él, engañan al mundo entero. Esto es algo que a muchos cristianos les cuesta aceptar. Vivimos en un permanente engaño, te cueste creerlo o no. Estamos dentro de su matriz, aunque te parezca ciencia ficción. Conceptos como la creación, la muerte, el origen del hombre, la historia, la biología, la medicina y un largo etcétera están manchados por sus engaños torticeros. Ya lo vimos en lecciones anteriores. Desde las Escrituras se nos advierte sobre toda esta clase de manipulaciones y se nos provee la auténtica verdad, que es Jesucristo. Como también he repetido en otras ocasiones, el libro Apocalipsis trata de revelar los planes que el diablo tiene a sus lectores. Una y otra vez estamos oyendo a Dios o estamos oyendo al ángel que le dice, ven aquí y te mostraré, ven y ve esto, ¿no? O sea, oímos una vez y otra esto en la profecía. Así que, por otro lado, la palabra de Dios nos advierte de ser cautelosos incluso con nosotros mismos. No solo con la dirección hacia dónde nos lleva nuestra voluntad,
sino con confiar plenamente en nuestros razonamientos. Dice el texto en Proverbios 14:24, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin del camino es muerte. Y Jeremías 17:7 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es decir, que en este mundo oscuro y peligroso, por un lado estamos asediados por el diablo y sus engaños, y por otro tenemos una voluntad y un cerebro afectados por el pecado, los cuales también trabajan en contra nuestra. Indudablemente necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Ya lo decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, en Romanos 7, ¿no? Bueno, así que si te parece, analicemos entonces alguna de esas mentiras del diablo que la palabra de Dios nos enseña para que las podamos reconocer e identificar. El texto de Apocalipsis, capítulo 16, versos 13 y 14 señalan, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para unirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Me quiero quedar, porque analizaremos este texto más adelante en otras lecciones, pero me quiero quedar que los espíritus de los demonios hacen señales y van a todos los reyes o reinos de la tierra a establecer sus mentiras. Si a esto añadimos otras advertencias que también aparecen en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, se señala que convierten esta tierra en habitación de demonios, donde esparcen sus hechicerías. Mira, hay un librito que se llama Eventos de los Últimos Días y la autora hace la siguiente declaración en la página 135 y dice, Satanás usará toda oportunidad, toda, para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él y sus ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres tratando de engañar. A lo largo de los siglos, el diablo ha tratado de engañar a los hombres haciendo creer que son inmortales, por lo menos una parte de ellos. Satanás dice, hay otra vida más allá de la muerte, que no morimos del todo y que incluso a veces los muertos vuelven para encontrar a sus deudos. Desde el punto de vista bíblico, esto es imposible. La palabra dice claramente que cuando una persona muere, descansa en paz, hasta que Cristo vuelva por segunda vez, en gloria y majestad. Eclesiastés en el capítulo 9 indica que en el sepulcro no hay obra alguna, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría. Y en los versos 5 y 6, los muertos nada saben ni tienen más paga, su amor, su odio y su envidia murieron con ellos y nunca más tendrán parte en lo que se hace bajo el sol. Sin embargo, hay muchos que están engañados pensando que el alma es un ente vivo, independiente, al margen del cuerpo humano. Pero si tú eres de los que cree así, siento decirte que de eso no se habla nada en la Biblia. No somos dos viviendo en un mismo ser. Para la Biblia el ser humano es uno, único. No hay una parte que se muere y que la otra se sale. Al morir, volvemos a la tierra y cuando el Señor venga, nos despertará de nuevo. En los tiempos antiguos, esa creencia de la inmortalidad formaba parte de las religiones paganas, desde Babilonia, pasando por Egipto, Grecia y la misma Roma, todas ellas han creído en la inmortalidad del alma. Esta doctrina o esta creencia abre la puerta, ¿cómo no?, al espiritismo, a la comunicación con los muertos, algo que está expresamente prohibido en la Biblia. En los tiempos finales, cada vez más gente está convencida de esta doctrina errónea esparcida por Babilonia. Hoy la esparce Hollywood, la esparce hasta la ciencia, ¿no? Bueno, el caso es que muchos la aceptan, dando lugar a que el demonio se haga pasar pues, por los muertos y engañen a los que le consultan. Mira, con todo eso, si esto es el engaño, mi pregunta hoy tiene que ver con la astucia de Satanás.
Es para que reflexionemos juntos. Si Él es capaz de hacerse pasar por personas que ya están muertas, si Él es capaz de hablar por medio de una serpiente, entonces, ¿quién nos asegura que en el mundo de hoy no es capaz de hablar, no sé, a través de un sistema, a través de un robot, a través de cualquier inteligencia biónica o cibernética? Estoy convencido de que el diablo también tiene planes para esto que estamos llamando ahora la cuarta revolución industrial. El papel de la tecnología y las amenazas que hoy representa para el ser humano, desde el punto de vista no ya del trabajo, sino desde el punto de vista antropológico, es notable. La posibilidad de que esta nueva tecnología o nueva ciencia que nos dice que el hombre puede superar la enfermedad, que puede superar sus limitaciones físicas, que puede buscar la inmortalidad, combinando esto o haciendo una combinación entre procesos biológicos con procesos tecnológicos, nos debe poner en jaque, nos debe alertar. Cada vez que oigo a Elon Musk decir que él podrá con su famoso proyecto Neuralink revertir, o por qué no decir curar, la ceguera, la parálisis, la sordera, los strokes, no sé, me parece estar escuchando a aquellos falsos mesías de los que habló Jesús. Estamos en una época en la que los jerarcas de Silicon Valley y de otros centros de tecnología experimentan tratando de llegar a eso, a la inmortalidad, a través de la inteligencia artificial. Un personaje como Jeff Bezos Jeff Bezos es el dueño de Amazon. Bueno, pues lleva tiempo trabajando en una de sus empresas llamada Altos Lab. Se trata de un laboratorio que trata de alargar el tiempo de vida revirtiendo procesos celulares del envejecimiento. Para que la gente se mantenga siempre joven, ¿no? Su idea consiste en alargar la vida con un objetivo, ¿cómo no? No solamente llegar a muchos años, sino empezar a vislumbrar la inmortalidad. Amigos, estamos de nuevo ante la serpiente y su engaño en el Edén, no moriréis. Por esto creo que en los tiempos en los que vivimos ya no es cuestión de pensar en apariciones de difuntos en nuestra habitación a las tantas de la noche. Lo que la ciencia nos está proponiendo es otra cosa, es algo muchísimo más grande. Es meternos a los demonios, ¿por qué no?, de forma robotizada en nuestras casas o de forma de pantallas o de microchip y dejar que sean ellos los que hablen y dirijan y tomen las decisiones de nuestra vida. Si yo dejo que me implanten algo aquí para que muevan mis estímulos y mis pensamientos, habrá un momento en que serán ellos los que me manden a mí, ¿no? En el mundo en el que la tecnología va a muchas millas por delante del ser humano, se abre un campo magnífico para la actuación del diablo. No es un asunto baladí que el pensamiento de esta nueva tecnología nos lleve a un mundo trans. El hecho de que hoy nos digan que no es necesario que seas lo que tu biología dice que eres, sino otra cosa, es darle la posibilidad a la tecnología para que haga de ti un hombre transhumano. La idea principal consiste en desnaturalizar al ser humano de lo que es para convertirlo en lo que no es. Consiste en borrar toda la imagen de Dios en el hombre, en el hombre y en la mujer, ¿no? Puede ser trans lo que quieras. El espectro es muy grande. No sé, puede ser translobo, puede ser transmáquina, puede ser transrobot, etc. Pero la idea es que mientras la gran mayoría piensa en que estas clases trans se puede llegar a ser lo que quieras, los que dirigen el mundo lo que pretenden es ser transdioses. Una vez más, estamos ante el gran engaño y ser como Dios, y vivimos en un momento de la historia en que el diablo ya no anda con sutilezas. Mira, otro de los puntos importantes que yo creo que tenemos que hablar en esta lección es precisamente otro engaño que tiene que ver con la adoración que se practicaba en Babilonia, la adoración al sol. Todos los reinos que rodeaban a Israel adoraban al sol. En Egipto el dios Sol se llamaba Amon-Ra, en Mesopotamia era Shamash, en Canaán era Shemesh. Si recuerdas, una de las ciudades conquistadas, por Josué fue Bet Shemesh, la casa del sol. Eso está en Josué 19, que por su nombre entendemos que era el centro de adoración al sol en Canaán. En el código de Hammurabi aparece un grabado que representa a Shamash, dios del sol, sentado frente a este rey babilonio, entregándole las leyes que debían seguir los hombres. ¿Te das cuenta? En todos esos reinos se adoraba al sol. Más tarde en Babilonia, Shamash será identificado como Marduk,
cuyo templo en la ciudad de Babilonia, era el Esagila. Estaba situado al sur del figurat que se llama Etemenanki, al que la tradición judío-cristiana ha llamado la Torre de Babel. Los babilonios, que por cierto, restaurado por Nabucodonosor, los babilonios celebraban la fiesta de la primavera allá para recordar que Marduk había creado el orden en el universo. Atento a esto, ¿eh? El templo de Esagila era también el hogar de todos los dioses bajo el patronazgo de Marduk y por lo tanto el centro del cosmos. Como podrás suponer, la adoración al sol estaba prohibida en Israel, Deuteronomio en el capítulo 4, en el capítulo 17 también, prohíben específicamente la adoración al sol. A pesar de esa prohibición, el pueblo se involucró en la misma adoración que las naciones paganas. Si te acuerdas del rey Josías, él fue el que en sus reformas eliminó todas estas cosas, eliminó incluso a los sacerdotes que habían sacrificado al sol. Ezequiel reveló que la adoración al sol se estaba llevando a cabo en la entrada del templo, entre el pórtico y el altar, cuando los hombres, bueno, también las mujeres, ¿no? Pero los hombres literalmente daban la espalda al templo del Señor y se ponían a mirar hacia el sol. Jeremías condenó a los reyes, a los funcionarios, a los profetas, a los sacerdotes y personas de Jerusalén que habían adorado al sol, porque esto era una abominación. Sin embargo, la idolatría continuó a lo largo y ancho de las naciones. Los griegos adoraban a Helios y los romanos lo llamaban Apolo. También lo llamaban el Sol Invictus, así llamaban Apolo, al dios del sol. Posteriormente, la religión romana, que era una religión de sincretismo, es decir, si venían otras religiones, las metía dentro de ella misma, aceptó una que venía de Oriente, que era el mitraísmo, cuyo dios principal era Mitra, el dios Sol, lo mismo que Apolo. Desde el siglo II de nuestra era, el mitraísmo se extendió por buena parte del imperio y como culto de los romanos, rivalizando incluso con el cristianismo. A partir del siglo IV, un emperador mitraísta, un emperador pagano, que era Constantino, se hace con el trono de Roma, apelando a Jesucristo. Desde entonces el cristianismo dejó de ser perseguido y al poco tiempo se convirtió en la religión oficial del imperio. Constantino se coronó como sumo pontífice de la nueva religión universal. Universal en latín se dice católico, y a la vez esa iglesia era también apostólica, pero sobre todo era romana. Para congraciarse con los unos y con los otros, con los paganos y con los cristianos, Constantino abrazó el cristianismo, pero lo llenó de sus ideas paganas. Decretó que el día de adoración sería el día del Dominus, de su Señor, que no era Cristo, que era Mitra, el dios Sol. Por eso, el día de adoración del cristianismo hoy es el día del mitraísmo, el Sun Day, ¿de acuerdo? El día del Sol. Hoy la religión católica se encuentra plagada de símbolos y ritos que rememoran la adoración al sol. La misma Plaza del Vaticano es una amalgama de creencias paganas vestidas de cristianismo, lo puedes ver en numerosas fotos. Bueno, además que lo mismo que ocurría en el templo de Marduk, allí en Babilonia, donde todos los dioses tenían cabida, ahora el Vaticano alberga a todos los santos que hay en buena parte del mundo. Si Babilonia entonces era el centro de adoración mundial, hoy podemos decir que lo es Roma. Las enseñanzas reales de Jesús brillan por su ausencia. La adoración a Tamuz, la Biblia habla de Tamuz, que era el hijo descendiente del sol, son un hecho incontestable, aún hoy. Por eso se llama Babilonia, porque sigue siendo la misma del comienzo. Por eso el capítulo 18 de Apocalipsis nos dirá que se ha convertido en habitación de demonios. Aquella religión que era pura, aquella mujer que era pura, se convierte en aquella ramera. Mira, la antigua Babilonia es llamada la tierra de los ídolos, en la tierra de las imágenes, en Jeremías 50. Cuando el rey de Babilonia se sentaba en el trono real de su templo, hablaba como Dios. Sus órdenes eran supuestamente la voz de Dios. ¿Dónde ocurre eso? De nuevo, en los últimos días surge un sistema de iglesia que está unido con el Estado y que cada vez se unirá más, también llamado Babilonia espiritual, cuyo dirigente espiritual trata de hablar como Dios o tener a Dios en la boca, ¿no? En el capítulo 10, o decir que lo representa. En el capítulo 18, en los versos 4 y 5, nos encontramos a Dios llamando, lo decíamos la semana pasada, salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de los pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. El mensaje de los tres ángeles indica lo mismo. Este llamamiento, este despertar, tiene un propósito, el de estimular a los hijos de Dios a la urgencia de la situación y a separarlos de la adoración falsificada. El mundo está intoxicado gracias a Babilonia, con un sinfín de falsas ideas religiosas. Babilonia ha hecho beber a todos de su licor y ha engañado y hechizado al mundo entero. Así que si te das cuenta, tanto la adoración por un lado, como la falsa idea de la inmortalidad del alma, la una y la otra, están marcando dos ideas engañosas que van a hacer que este mundo, por un lado el mundo religioso, identificado a lo mejor en Daniel 11 como el rey del norte, y el mundo pagano, es decir, el mundo que no acepta a Dios, el mundo científico, identificado a lo mejor por Daniel como el rey del sur, el uno y el otro están trabajando juntos porque ya el tiempo del diablo se acaba. Así que, amigos, yo les decía hace un ratito, estamos en una Matrix, estamos en un mundo hechizado por el diablo. Y los dos puntos más importantes, o dos puntos muy importantes, son estos. Tanto el engaño respecto al sistema de adoración, como el engaño también en sistema de valores. El uno y el otro nos llevan a entender que quien está detrás es aquel que decía, no moriréis y seréis como Dios. Así que pensemos en todo esto y busquemos una conclusión. Amigos, ya para concluir, el tema de esta semana debería hacernos reflexionar seriamente sobre nuestra vida espiritual. Si el diablo va a utilizar todas estas artimañas para engañar a millones de personas, no pensemos que estaremos exentos. Es un hecho que la gente necesita milagros, porque la gente está desesperada. Necesita milagros o prodigios desesperados en su vida, vengan de donde vengan, y el diablo está dispuesto a dárselos para engañarlos. Cuidado, porque nosotros también podemos perder el rumbo y dejarnos llevar por la conveniencia de este mundo. Satanás está interesado en llenarnos de cosas que tengan que ver con situaciones de nuestro presente. Falta de trabajo, inseguridad, miedos irreales, problemas familiares, hasta catástrofes. Todo vale para que no levantemos la cabeza y para que no seamos capaces de ver o si acaso intuir el futuro que está delante de nosotros. Queridos amigos, Cristo ya viene, Él lo prometió y lo cumplirá. No tenemos nada que temer al futuro, nada. Si nos aferramos a Él, Él nos sostendrá. Nunca dejó a los suyos, y menos ahora. Así que ten ánimo, levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca. Dios te bendiga.